Estamos en el edificio histórico de la Universidad de Salamanca, en concreto en la capilla del propio edificio. Lo que os quiero enseñar en este momento es uno de los trabajos que he realizado para la propia universidad, que sería la pintura del Vítor de Santa Teresa de Jesús. ¿Cómo llega a mí este trabajo? Digamos que dentro de una de las actividades que yo desarrollo, sería más académica, sería el trabajo de doctorado. Mi directora de tesis, Angélica González, me propone pintar su Vítor. Descubro que solo hay una persona que es la que realiza estos trabajos y lo que intento es poder desarrollar ese trabajo. Entonces, hago todas las gestiones pertinentes dentro de la universidad, descubro que ese trabajo se puede hacer por cualquier persona autorizada, en este caso, por mi formación artística, puedo desarrollarlo y entonces lo que hago es proponer este trabajo. En este caso concreto, seguramente sea uno de los vítores más importantes que yo realicé para la propia universidad, que sería el de Santa Teresa de Jesús. De un lado, en el año 1991, se pintó el Vítor de San Juan de la Cruz y en el momento actual, después de 400 años del centenario, por decirlo así, de la canonización de Santa Teresa y del 100 aniversario de su doctorado, se decide pintar este Vítor, digamos, honorífico, conmemorativo de ese primer doctorado a una mujer que concedió la propia Universidad de Salamanca. El Vítor es un símbolo, seguramente sea más propio decir que es un anagrama que tiene la palabra Víctor, viene del latín, de la palabra victoria, es decir, los emperadores, aquellos personajes más relevantes de la era, digamos, de la época clásica, utilizaban el grito o la lectura Vítor para engrandecer a este tipo de personajes. En la actualidad, en la Universidad de Salamanca, y seguramente como origen académico, lo que utilizó en el pasado fue este mismo símbolo para vitorear, y valga la redundancia, a aquellos profesores que obtenían la propia cátedra de la Universidad de Salamanca. Por lo tanto, en algunos edificios de la Universidad de Salamanca encontramos Vítor y el nombre al cual van referidos, es decir, es una pintura que no estaba autorizada porque realmente la realizaban los propios colegiales de la Universidad de Salamanca para vitorear a sus referentes, en este caso, que accedían a la cátedra. En la actualidad, los vítores que vemos en los edificios de la universidad son vítores autorizados por la propia institución para aquellas personas que obtienen el doctorado por la Universidad de Salamanca. Fue el rector Tobar el que, después de un tiempo sin pintarse vítores en la universidad, autorizó como novedad o como iniciativa del marketing para poder engrandecer o dar más relevancia a los doctorados de la Universidad de Salamanca, el pintar esos vítores en distintos edificios de la propia universidad. Un Vítor se pinta primero dibujando sobre la piedra arenisca, generalmente arenisca de los edificios de la propia universidad. Por decirlo así, ese dibujo previo después se empieza a pintar, normalmente 2 o 3 capas. Dicen en el pasado que el material que se empleaba era uno de ellos la sangre animal, la sangre de toro. Probablemente sea así por contener óxido de hierro, pero en la actualidad, desde mi punto de vista, lo más correcto es usar un material que ya esté elaborado y que tenga garantizada la máxima cantidad de pigmento. En mi caso, lo que empleo son pinturas acrílicas con el color adecuado para poder pintar el Vítor de la persona que lo ha encargado. Nos encontramos en el edificio San Bartolomé, un edificio de la Universidad de Salamanca, donde actualmente se programan los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca, es decir, donde se imparte los cursos de español para extranjeros que vienen a la propia universidad. En estos momentos, me imagino que todas estas aulas están llenas y yo vengo a hablar de la parte que me une con cursos internacionales. Después de la pandemia, todos los guías turísticos o guías culturales del propio centro, es decir, las personas que se encargaban de enseñar en la ciudad de Salamanca y otras ciudades de España, pues se han reciclado o están en otros entornos y ya no hay, por decirlo así, una bolsa de trabajo de estas personas que realizaban esta actividad. Entonces yo encuentro esta noticia o este anuncio
y me ofrezco como profe o como guía turístico debido también a mi formación y a mi actividad relacionada con la cultura. Para mí este trabajo realmente ha sido un sueño hecho realidad porque el hecho de haberme reciclado, yo soy ingeniero técnico agrícola, pero realmente mi pasión siempre ha sido el arte y el vivir del arte, ¿no? Entonces, el poder hacer de guía turístico no solo me permitía poderle enseñar la ciudad de Salamanca, monumentos y otras ciudades a gente extranjera, sino que además estaba disfrutando de esa cultura, me permitía visitar museos y viajar siendo contratado. Por lo tanto, creo que fue uno también de esos sueños cumplidos el poder realizar un trabajo que me permitía vivir del arte. Estamos en Alba de Tormes, en concreto en el convento de los Carmelitas Descalzos, el lugar donde murió Santa Teresa de Jesús. Este es el convento de los frailes carmelitas descalzos. ¿Cuál es el vínculo, la relación que yo mantengo con ellos? Ya desde hace, diría, 7, 8 años, uno de los primeros encargos, las primeras restauraciones que hice para la orden, que fue en Salamanca, me permitió no solo establecer un contacto con ellos, sino también formalizar una relación o un vínculo a largo plazo. Yo diría incluso que sería ese equivalente a lo que en el pasado fue el proceso o digamos la relación, el vínculo de mecenazgo que establecían grandes órdenes o incluso las mismas órdenes religiosas con los artistas. En mi caso es un trabajo de restauración, pero en este ejemplo, que sería la exposición Artis Momentum, que estará hasta octubre del presente año, 2023, sería un trabajo muy versátil, es decir, no solo sería el trabajo de restauración, sino también transporte, redacción de catálogo, por ejemplo, el proyecto de conservación, cómo mantener las obras en el mejor estado, incluso una innovación que hemos propuesto para esta exposición, que sería la aplicación de sensores low cost, es decir, de bajo coste, para que aquellas obras de mayor envergadura, que tengan mayor relevancia, tengan un sistema extra de seguridad. Algunas de las cosas que os quiero ir contando sería, por ejemplo, dentro de la magnitud de todas las obras que se encuentran, yo siempre trato de poder aportar algo más de lo que sería el trabajo propiamente de restaurador. En este caso, vemos una talla de San Juan de la Cruz y el problema que tenía es que había perdido varios dedos, por lo tanto la imagen se restauró, es decir, se recuperaron esos dedos, se rehicieron acorde a la otra mano, es decir, a la otra anatomía que tiene, y esto que vemos que es la pluma sería un ejemplo de una pluma impresa con una impresora 3D y después acabada con una técnica cromática, por decirlo así, como si hubiera sido la misma técnica que empleara el artista original. Por lo tanto, lo que en otro momento se habría hecho en madera o en un material más noble, en mi caso lo que permite esta técnica es abaratar los costes, pero también hacer un control mucho más detallado de lo que sería una aplicación de nueva tecnología, es decir, de tecnología de impresión 3D. ¿Qué os enseño también? En este caso hablamos de alguna, por decirlo así, de alguna característica especial. En esta imagen, que sería una imagen de San Jerónimo Penitente, claro, ¿dónde entra mi papel relevante con la orden? Pues en este caso sería no solo el de aportar la restauración, sino el de poderme acoplar, o por decirlo así, o llegar a empatizar en esos mismos aspectos que la exposición requiera, ¿no? Es decir, no solo sería un trabajo de transporte, un trabajo de diseño de exposición, sino en este caso estamos hablando de una terracota que requiere unas condiciones especiales, no solo para ser transportada, sino también para ser compensada, conservada en la misma exposición. En este caso vemos que el diseño de la peana es un diseño específico a la propia pieza, pero también eso que pensaríamos que sería una imagen probablemente en estilo barroco, lo que hay que detallar en este caso es que la propia imagen es una imagen moderna. Creo que la datación es del año 2021 y lo que nos hace pensar es en ese tipo de imágenes que podían estar creadas en otro momento del pasado. Y otro detalle que sí me acomete a mí sería el propio cráneo de la imagen.
Es un cráneo que el artista ha cedido para la exposición, pero que tiene que volver a su taller antes de que finalice la exposición. ¿Y qué es el trabajo que tengo que hacer yo en este caso? Sería o bien el diseñar o bien escanear esta imagen, reproducirla en impresión 3D y volverla a colocar en este lugar. Es decir, sería un añadido, pero en vez de crearlo el artista, lo crearía el restaurador. ¿Qué quiere decir eso? Que al final, en mi caso, aporto un valor añadido a lo que serían las técnicas tradicionales o lo que serían un estereotipo general de restaurador. En mi caso, lo que trato es de ser versátil, de poderme adaptar a las circunstancias y de que si en este caso se requiere algo específico, yo pueda ofrecerlo no solo por mi conocimiento, sino también por ese interés y esa pasión que yo tengo también en trabajar con obras de arte. La Orden de Carmelitas Descalzos tienen un especial valor para mí porque desde el primer momento en el que entro en contacto con ellos realizando trabajos de restauración, ellos cuentan conmigo para distintas acciones. En este caso lo que vemos es un ejemplo de lo que fue en su momento la exposición Víctor Teresa, y este sería uno de los, por decirlo así, de los ejemplos o de esas colaboraciones que yo hice con ellos y que además me dieron libertad para ello, para hacer esta vidriera que tiene la curiosidad o la característica de que los vidrios marrones son botellas de cerveza fundidas y los vidrios verdes botellas de vino fundidas. Esto fue gracias a una colaboración que hice con un vidriero de Toro y bueno, pues habla también de esa, digamos, de esa adaptación al medio y de que al final lo asumo como un reto, no como un problema que tengan que buscar otra persona. Creo que al final esa es la combinación que existe, o por decirlo así, la sinergia entre la institución, los Carmelitas Descalzos, y mi empresa, Resnova Soluciones Artísticas, para poder desarrollar trabajos concretos que realmente podrían estar separados y realizados por distintos especialistas. Hay otro ejemplo en este mismo espacio, en lo que sería el pasillo que conduce a la sacristía, donde esta imagen de San José con el niño, que realmente es una imagen con una historia, obviamente con una devoción también, porque probablemente sea una imagen de los años 30 o 40, ¿no?, del siglo XX, pero que llega a mi taller por haber perdido esta mano. Entonces, aquí hablo de cómo implemento las nuevas tecnologías, igual que en otros casos, de un elemento que estaba perdido, que si yo tengo que hacerlo en madera o encargarlo a un carpintero, probablemente el valor de esa restauración sea superior al valor material de la propia imagen, que es de escayola, es decir, no tiene ningún valor material. En este caso, lo que os puedo enseñar es que esta mano es una imagen, diríamos, de código abierto, es decir, una imagen que yo me encuentro en internet, la imprimo en 3D en distintos tamaños y trato de averiguar cuál sería la mano más adecuada que podría encajar en este caso. Luego, la he policromado igual que si fuera la técnica tradicional de la propia escultura, y en este caso es un elemento añadido, es decir, siguiendo el criterio de restauración, si en algún momento en el futuro se decide que esta restauración no es la adecuada, se podría retirar y hacerla en el material más correspondiente. Mi colaboración con 3 piezas de esta exposición, una sería la de este relieve, que representa la imagen de la entrega de la princesa Polixena a lo que diríamos el Niño de Praga, una iconografía muy importante para los carmelitas descalzos, cómo entregan ese niño a los propios frailes en Praga. En este caso, no solo es la adquisición de la obra por parte de la orden, es decir, un tipo de iconografía que está muy poco representada en la historia del arte. En este caso tenía un valor especial que formara parte de la exposición. En mi caso, ¿cuál fue el aporte? Realizar un escaneado 3D del propio relieve, poder elaborar un material digital y que se pudiera utilizar en redes sociales, en web, en difusión, para que aquellas personas que ven la imagen en internet tengan ese atractivo de querer poder visitar la exposición in situ aquí en Alba de Planes. Otro de los ejemplos sería este cuadro que representa a San José con el niño, cuya autoría no es la de José de Rivera, el españoleto, pero sí sería la de un copista de principios del siglo XX, y en mi caso, ¿cuál es la intermediación? Pues que esta obra sale en subasta
yo tengo inquietud por ver qué tipo de obras salen en subasta y que tengan una temática relacionada con los carmelitas descalzos. O bien San José con el Niño, o bien la Virgen del Carmen, o bien Santa Teresa de Jesús, o bien San Juan de la Cruz. Digamos que serían esas 4 representaciones más vinculadas a la propia orden. Yo lo que hago es dar un aviso al prior de la orden de que sale a subasta un cuadro con posible interés para la orden y en este caso para la exposición. Entonces la orden delega en mí, digamos, ¿cómo sería? Esa intermediación o esa gestión para poder adquirir la obra en un precio fijo. Es decir, la obra sale en un ejemplo, en este caso creo que fueron 800, 1000 euros, ponemos el tope a lo mejor en 1200, 1300 euros. Si supera ese precio, lógicamente, declinamos la subasta, pero si nos quedamos en ese precio tope, la obra se adquiere y en mi caso cerraríamos el círculo. Si tiene algún tipo de daño, yo haría la restauración y, como es en el caso, el adecuar el marco a la propia obra. Y ya en último término sería esta imagen de San Elías, que sería uno de los patrones, patronos de la orden, igual de los descalzos como de los calzados. Es decir, hay que tener en cuenta que San Elías es representado tanto para los calzados como para los descalzos, y en este caso, ¿qué ocurre? Que es una imagen que estaba presente en la iglesia del convento, pero en algún momento específico donde posiblemente se hubiera perdido la espada, el añadido que le plantean a la imagen es un tipo de espada que no tiene nada que ver ni con la imagen ni con la época en la que se realizó. Entonces, mi trabajo en este caso es que la espada parezca una espada de la época, es decir, del mismo momento en el que fue creada la imagen. Lo que vemos en este caso es, yo partí del mismo patrón, es decir, del mismo alma de madera que se empleó, pero la tallé como si fuera lo que dicen las escrituras, como una espada de fuego, que sería el caso, y luego tiene una imitación al oro, que sería, igual que en otros casos, el de diferenciar aquello que ha añadido el restaurador, que sería diferente a lo que creó el artista en origen. Os presento, este es el taller donde realizo mis trabajos, sería la zona más íntima realmente de mi actividad. He pasado ya por distintos talleres, comencé por decirlo así, mis prácticas después de haber estudiado restauración en el Museo Diocesano de Zamora. Después siempre he trabajado, por decirlo así, a domicilio en el lugar donde estaban las obras que lo requerían, o en casa cuando se podía, hasta que tuve mi primer taller, que fue en el Parque Científico de la propia universidad, y desde allí pasé a este taller que está en el Convento de los Carmelitas Descalzos de Salamanca. Aquí es donde realmente soy feliz, este es el lugar donde me siento realmente como si fuera un fraile. Llevo casi vida de fraile, pero sin ser fraile. Es decir, es ese sitio donde vivo realmente lo que me apasiona, que son las obras de arte, su conservación, donde incluso desarrollo esa parte más creativa que sería la parte del cuaderno de artista. Es decir, doy pie a todas esas ideas que pasan por mi cabeza, y algunas de las cosas que os puedo enseñar, pues digamos que lo tengo distribuido de una manera en la que sea accesible, es decir, una zona de trabajo que sería la mesa central, donde estarían esas obras en las que estoy trabajando en este momento. Normalmente si trabajo en varias obras a la vez, es decir, depende del proceso en el que se encuentren, puedo estar o bien consolidando, es decir, un momento en el que están más delicadas las obras de arte, por eso necesitan una consolidación para poder ser tratadas posteriormente. Después sería la reintegración, es decir, esas zonas donde faltarían piezas o partes de la decoración de esas obras de arte, y luego sería la reintegración cromática final y la protección. Es decir, digamos que esa sería como la forma más sencilla o más simple de definir el estado de intervención de una obra de arte. Y algunas de las cosas que sí me gustaría enseñaros, pues sería, depende del nivel de dificultad, estaríamos hablando de distintas tipologías. Esta en la que nos encontramos en este momento sería una imagen de escayola, es decir, no tiene mucha relevancia material, pero yo siempre digo que, hablando de imágenes religiosas, tenemos que pensar o hacer una pequeña reflexión entre las cantidades de personas que han rezado esta imagen. No por ello
quiere decir que tenga menos importancia. Es decir, muchas personas han rezado a esta imagen en un lugar, en este caso de Salamanca, en un pueblo de Salamanca, es la imagen de Santa María Magdalena, y por ello quiere decir que su valor material no es tanto, pero sí su valor espiritual o religioso en este caso. Entonces, ahí es donde el cliente, y en este caso mi actividad o mi deber es hacer ver al cliente esa relevancia que tiene para la población. Probablemente tenga una antigüedad de 70 u 80 años. Una persona que no entienda sobre arte diría, realmente no tiene ninguna relevancia, deshagámonos de la imagen y compremos una nueva. Para mí tiene un valor especial, que es el que intento transmitir a los clientes, en este caso al sacerdote que ha decidido restaurar la imagen, que es la imagen a la cual han rezado esas personas que viven en el pueblo actualmente, pero también probablemente sus padres. Entonces, aunque tengan que hacer un esfuerzo un poquito más especial para poderla restaurar, yo sí les animo a que, siempre y cuando no esté destrozada la imagen, pues hacer ese esfuerzo para poderlo recuperar. Otro tipo de imágenes que sí me gustaría enseñaros, pues aquí es donde está el, ¿cómo diríamos? El Santa Santorum, esa amiga que es la que dice todo lo que yo hago en el taller. Os enseño, por ejemplo, esto sería un molde que hablaría de eso que yo hago aparte de la restauración. Esto lo que es un molde que podría hacer una persona que ha trabajado o que ha estudiado bellas artes, volumen, escultura. Yo hice por decirlo así, este molde, este negativo de un angelito que estaba en una peana de una imagen del siglo XV, es decir, una imagen renacentista, y lo que hago con este angelito es hacer copias de distintos colores o con distintos tipos de escayola, y se lo regalo a clientes o incluso hago algún tipo de decoración en algunos momentos más especiales. Es decir, le doy una vuelta a lo que sería el trabajo de restaurador tradicional, y como en otros ejemplos que habéis visto, trato de darle un valor añadido, es decir, un extra a eso que harían otros restauradores y que yo puedo hacer como algo especial que no haría un restaurador. Y en ese ejemplo también os enseño. Aquí veis algunas de esculturas que han llegado a mí, no por estar restauradas, pero sí por ver un tipo de exposición que se podían hacer. Es decir, llegan a mí sobre todo para darles un criterio de cómo se podrían exponer. Este es un ejemplo de otro tipo de uso de impresora 3D, con un escaneado que hemos hecho de una imagen del Museo de Salamanca, y cómo ese acabado que podéis percibir, que sería el de acabado en barro. Es decir, ¿qué permite esto? Que yo no tengo que moldear en barro, yo hago una imitación a barro, pero pensad que el peso de esta escultura y el acabado que tiene sería exactamente igual que realizado en barro. Lo que tiene de características es que no pesa, yo lo hago mediante un modelado inicialmente, o puedo incluso haber descargado la imagen de internet y poderla reproducir casi en el material que yo quiera, es decir, la imitación en el tipo de material que me apetezca. Y luego, el origen de todo este tipo de tecnología, pues ¿cuál sería? Esta impresora 3D, que como veis la tengo aparcada en este momento, la tengo con otros elementos. En este momento sí sería la impresora con la que yo hago las copias, las reproducciones, es decir, ese tipo de elementos que yo añado. Aquí estáis viendo un filamento rosa, pero bueno, tengo filamentos de distintos colores y realmente no importa tanto, porque al final yo le doy el acabado que quiero. Hay un elemento aquí que podemos ver en comparación con la escultura, con la impresión 3D, que sería yo lo considero un busto, porque realmente fue un Cristo yacente que yo restauré. Yo quise hacerle un regalo al sacerdote que me encargó el trabajo, y lo que hice fue hacer ese escaneado 3D de la imagen y reproducirlo en la propia impresora. Es decir, esto saldría de la impresora en esta, por decirlo así, en esta posición, es decir, entra perfectamente en la base, se reproduce en este material, y a mí ¿qué me permite? ¿Qué me ha hecho pensar en qué usos me puede dar la impresora 3D?
yo veo que esto lo puedo utilizar como regalo, pero también lo puedo emplear como material para mejorar o para darle un valor a las restauraciones que yo hago o que voy a presentar en un pueblo. Imaginaros que me encargan por ejemplo, no la restauración, sino la parte previa. Me piden presupuesto para restaurar una imagen que podría ser este Sagrado Corazón que estamos viendo aquí. Yo les doy un presupuesto y entonces la gente del pueblo, que además hoy en día sabemos que hay grandes poblaciones en los entornos rurales, no tienen dinero para restaurarlo. ¿Yo qué ofrezco? Os he contado algunos ejemplos. En este caso, yo lo que haría sería un escaneado 3D de la imagen. Si yo escaneo el Sagrado Corazón de Jesús, la reproduciría a escala, es decir, pues imaginaros en 15 o 20 centímetros, y le ofrecería en este caso, a los feligreses o a las personas interesadas en la restauración, una pequeña, por decirlo así, un presente, que sería el de si donas más de 150 euros, además de tener una exención fiscal por haber hecho la donación a la iglesia, te regalo una reproducción de la imagen que vamos a restaurar. Es decir, obviamente eso corre por mi cuenta, pero sé que es un valor añadido, de nuevo, para que las personas se animen a restaurar la imagen y suponga un aliciente para aquellas personas que han hecho un mayor esfuerzo en los donativos que puedan tener para restaurar la imagen. Bueno, otro ejemplo, en este caso os hablaría, esta sería la patrona de los carmelitas descalzos, por decirlo así, la Virgen del Carmen. Está lista para entrar en quirófano, por decirlo así, para ser restaurada, pero primero tengo que despejar todo esto que tengo en la mesa. Y luego, si os hablaría de otro modelo de, digamos, de emprendimiento o de derivación dentro de mi empresa, que sería la de esta Virgen que estáis viendo, yo la he adquirido en subasta, es decir, en mercado del arte. ¿Cómo he identificado un nicho, por decirlo así, de mercado? Yo veo que tengo clientes que me solicitan piezas específicas. Oye, Miguel, ¿no tendrás o sabrás de alguien que venda una virgen, que venda un Cristo de plata, de bronce o incluso de marfil, que se me ha dado el caso? Entonces, digamos, yo auno esas dos partes de intermediar en una subasta, en un caso para clientes que me solicitan que existe una pieza en el mercado que están buscando y yo hago esa intermediación, o en este caso que sería la de yo mismo adquiero la pieza porque está en un, por decirlo así, en este caso, en un mal estado de conservación, un pésimo estado, bueno, pésimo tampoco sería el caso, sería el de necesita restauración, entonces pasa por el taller, yo la restauro y posteriormente la puedo vender a una persona que está interesada en su adquisición. ¿Qué más cosas os puedo enseñar? Bueno, pues otro tipo de intervenciones que yo realizo con talleres y familias. En este caso estáis viendo un ejemplo que sería, bueno, sería más bien, este sería un ejemplo burdo de qué hago yo con el alginato. El alginato es un material que utilizan los dentistas sobre todo para hacer moldes de la dentadura en su consulta, ¿no? Mira, aquí sí os puedo enseñar, que lo tengo aquí escondido, el de realmente cómo son los talleres. Los talleres que yo hago son talleres en los que reproducimos la mano en escayola. Habréis visto muchos de vosotros en internet cuando el alginato, que es una especie de gelatina, es inocuo para el cuerpo. Entonces, por eso realmente el dentista nos lo coloca en la boca, porque no produce ningún tipo de toxina. Realmente es un alga que se desnaturaliza, es un alga en polvo que al desnaturalizarse solidifica en forma de gel. Entonces, cuando nosotros metemos la mano en esa sustancia líquida, fragua, podemos sacar la mano porque es elástico y luego lo llenamos de escayola. Otro modelo de, digamos, de negocio o de nicho que yo he identificado es hacer este tipo de esculturas con familias. Es decir, montamos talleres en los que los padres van con los niños, llevan a su familia, en este caso podrían ser 2 o 3 personas, ellos introducen la mano en un recipiente,
yo les aporto esa mezcla, es decir, el alginato con una determinada proporción de agua, y luego sacamos el positivo en escayola. Estos son algunos ejemplos que yo he hecho con mis propias manos y que al final ese punto de vista que yo tengo también artístico es lo que podemos transmitir a través de las manos, esas formas que se repiten en la naturaleza, y en este caso sería un ejemplo de detener el tiempo. Es decir, la mano que yo reproduzco en este momento no sería la misma mano que después de incluso 1 o 2 años identificaríamos que las arrugas de nuestras manos son diferentes, y es lo que yo pretendo contar con estas historias o con estas piezas. Es decir, que somos capaces de transmitir emociones a través del arte, pero también a través de piezas de escultura que hemos elaborado nosotros mismos. Y bueno, pues para concluir, ¿qué os contaría? Que este es el momento actual de mi actividad profesional, que es donde desarrollo toda esa acción más específica, técnica, de mi acción como restaurador, como artista, como artesano, como profesional del arte, y donde surgen todas esas ideas, y al final es el punto de partida realmente. Es verdad que he recorrido mucho camino, tengo muchas ideas en la cabeza para desarrollar en estos momentos, y pues nada, espero que todo este vídeo que hemos elaborado con tanto cariño, pues que al final encontréis una chispa o un momento para activaros en vuestro campo, que espero sea el sociocultural. Si es otro, pues espero también que os animéis, porque realmente no vivimos en un entorno muy fácil para emprender, pero si quieres encuentras las herramientas para poderlo hacer.